música tradicional cubana tiene sus raíces en la historia y la cultura de su pueblo. En el foro de hoy estuvimos con la cantante cubana Yusa. Y si bien en su obra hay reminiscencias de la trova tradicional cubana, también aparecen estilos como el bolero y el filín, que hacen de su auténtica voz cubana una representante del nuevo siglo. Comenzamos así con el foro, un lugar diferente para pensar la cultura. Ojos de la irrealidad, giras en recta agonía y gato. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al sequestro. No tengo mucha conciencia de cuándo comencé, porque siempre estuve, o sea, desde que tengo conciencia estoy relacionada con los instrumentos. De niña a mí me cuidaban en una casa de una señora que vivía al lado de la casa de mi abuela, así donde vivíamos nosotros con mi mamá y eso y mi papá. Y ahí entonces en esa casa tocaban guitarra y eso, entonces... Pero yo sí, tocaban guitarra, pero en ese momento yo ni siquiera me daba mucho cuenta de eso. O sea, siempre quise tener una guitarra. Recuerdo con la cosa de los juguetes, o sea, ni siquiera nada especial. A veces, o sea, que los niños a veces empiezan a pedir cosas y yo voy a ser cantante, yo voy a ser, o sea, yo nunca ni siquiera quise ser ni guitarrista, ni quise nada. Yo quise tener una guitarra, que mi mamá me regaló una guitarra pequeñita. Y yo me di cuenta que la guitarra era una guitarra de juguete y eso no tenía coherencia, no, pero una de verdad. Así, entonces como que siempre estuve rodeada, tuve que ver con la música siempre. En la familia de mi abuela, o sea, todos los hermanos de mi abuela y mi abuela, todos cantaban hace trío, uno es afinador de piano, que son de la zona de Santiago de Cuba, de los hermanos de mi abuela y eso. Entonces yo creo que tuve, de un modo inconsciente, yo creo que más bien tenía que ver genéticamente, porque en mi familia mi madre es economista y mi padre es marino mercante, o sea, nada que ver, que desde los 8 años empecé a estudiar en el conservatorio, estudié guitarra clásica, o sea, y estuve desde los 8 años hasta los 23, toda la vida estudiando música, o sea, esto es lo que he hecho toda mi vida, es mi modo de vida, además, o sea, es lo que elegí como para andar siempre con eso. A ver. Voy a tocar una de las primeras, así que dice así. Tomando el centro. Tiene que ver mucho también que estudié en Cuba, que nací en Cuba, eso también es un dato no menor, porque de hecho en Cuba yo además en el año que yo nací en el 73, y en esa época hubo una evolución muy fuerte a nivel cultural, había una necesidad de desarrollar la cultura, la intelectualidad, o sea que estuve en la mejor de las épocas posibles para eso. Entonces, al estudiar música, yo estaba estudiando algo que sentía como vocación, algo que para mí era una necesidad, nunca pensé en hacer nada con eso. Y toda mi vida tuvo que ver con esto, con la música, tuvo que ver con que fui haciendo cada vez siempre lo que yo quise hacer. Cuando pasé para el segundo nivel de lo que es el conservatorio, ya ahí empecé a tocar ya un poco más empecé a tocar tres en grupos en los cuales ya en la calle, ya más bien haciendo música de cabaret, y empecé a relacionarme con otro mundo. Las personas que tocaban en mi grupo, cuando yo estudiaba en el conservatorio, eran personas que además de ser profesoras de música clásica, tenían agrupaciones y tocaban en otros grupos por la madrugada, tocábamos en Tropicana, y yo siempre me acuerdo que le decía, chica, güey, méteme en el grupo tuyo ese, está buenísimo, y yo siempre en esa, pero siempre chivando, ¿no? En forma de broma y qué sé yo. Y finalmente terminé en ese mismo grupo, recién graduada, me quedaban 3 meses para graduarme, y a los 18 años yo estaba dando mi primer viaje, estaba viajando, estábamos yendo a México, a Francia, a Italia, y eso era con 18 años, o sea, ahí empezó mi recorrido ya como paralelo a lo que es a la academia, ¿no?
ala, yeah, ala, ala. Échale tierra al acontecimiento, que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, rueda, rueda. Dime qué silla tienes y te diré quién eres. Las sillas que sostienen gran parte de nuestra vida nos tienen para trabajar, comer, leer, reír y llorar. Las sillas anónimas y las sillas propias. Sillas para morir, la eléctrica, el sillón de gas, sillas vacías, sillas que están suplantando una presencia. Cada una de estas sillas carga una historia social, estética y emotiva. Si cruzas la selva. También podría decirte, dime en qué silla te sientas y te diré quién eres. La idea es, en realidad es como una metáfora, es la silla como portadora de sentido, de sentimientos, de una silla que vos puedas agregarle o ponerle cosas, o quitarla o transformarla. Es una mediadora, como una embajadora de diferentes cosas. Uno a lo largo de la vida va teniendo muchas radiografías y a mí me gusta mucho la transparencia y bueno, saber qué es lo que está pasando adentro de alguna manera. Después sí, hay siluetas de sillas que quizás fue mi forma de un intermedio entre la silla real, física y algo que fuera pintura pero que tuviera un espesor o una cierta salida de la pared. Y están las pinturas, es mi disparador. Yo soy pintora, lo que pasa es que en algún momento me relacioné mucho con este objeto. Y las pinturas son mis personajes que se empezaron a relacionar con la silla. Este se llama El azul es mío y a mí me atrapa porque es una representación muy en pequeño de un espacio que puede ser muy poderoso. Es una silla extraña porque no tiene asiento y existe algo en el color azul que me atrae mucho. En realidad esta fue la desencadenante de todas las demás. Esta fue mi primera silla. Era una silla que tenía tejido el asiento que se iba desintegrando, bueno, y estuvo mucho tiempo así. En realidad era mi silla de cumpleaños, porque nadie más que yo podía sentarse en esa silla. Esta es la más lujosa o la más ponderosa, le puse porque era así como muy plumífera. Y este señor que dice que esta noche se va a ir con las dos. Bueno, esa es un poco la historia de este pequeño círculo. Esta silla en realidad es de mi nieta Juliana, que hizo su contribución con las sillas que tenía de pequeña y que ya no usa. Y la primera obra que estuvo aquí expuesta fue de ella, que en realidad ella dice que es una puerta y para mí es una silla preciosa,
Así que fue la primera, el primer dibujo que tuve con ella. No solo está influenciada por la trova y por el son, sino también por el pop y el jazz español y norteamericano. Yusa creció estimulada no solo por la cultura de su tierra, sino también por la legión de músicos modernos. Ese recuerdo de que tus mares no sean míos y no tener tu cuerpo entre mis olas. Mucho tiempo también trabajando haciendo música para teatro y eso también marcó un poco también lo que es la parte más bien de la dramaturgia y eso. Pero hasta esa época yo no había hecho nada con texto, hasta que empecé a trabajar en teatro, haciendo música para teatro, y ahí fue donde yo encontré una lírica que se avenía mucho a lo que yo era, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé a interesarme por un tipo de texto que tenía que ver mucho con mi vida desde ese momento, ¿no? Siempre escuché, por ejemplo, para mí era Silvio Rodríguez, o Santiago Feliú, que era el que más tenía que ver con mi generación. Era el lirismo que más tenía que ver conmigo, Noel Nicola, esos eran mis poetas así favoritos en cuanto... Y yo pues, respeto mucho la literatura, o sea, me encanta leer y de momento nada de eso, yo veía todo eso muy bien, pero en otros, no en mí, ¿no? Hasta que me encontré con el teatro y el teatro fue el que me dio a mí como el impulso ese para comenzar a hacer mis propios textos. Yo escucho mucha música, tengo ahora mismo de Argentina, te puedo decir que yo tengo... Ahora 10 gigas de música en mi computadora, de Argentina solamente, o sea, de eso, imagínate tu cuenta, todo lo que he ido acumulando, mientras todo con el contacto con cada músico que me encuentro en mi camino, o sea, que tengo 36 años y desde los 18 estoy recorriendo el mundo, o sea, cuánta música no puede haber en mí. O sea, yo soy un poco, o sea, por eso también mi música es un poco también un poco más abierta, en un sentido, tengo muy poco prejuicio musical porque he estado muy permeada de muchos sonidos y eso también incluso es Cuba también. Tomando el set. Y eso lo creo que un poco es lo que tiene mi música, yo no la puedo explicar mucho porque realmente para mí la música no es algo que uno procesa, o sea, que ya una vez que sale de mí ya ni siquiera me pertenece. Pero sí tiene que ver mucho con lo que escucho, con lo que hablo, con lo que leo, o sea, a mí me gusta leer mucho, o sea, leo, escucho, hablo mucho, converso, o sea, no sé, con lo que lloro, con lo que pienso, o sea, no sé. La música es todo lo que me rodea, es todo, es el silencio, es todo. No puedo definir un género porque soy yo, o sea, yo soy el recorrido que he hecho yo por la música, el recorrido que ha hecho mi país, el recorrido que he hecho por el mundo, un poco, y eso es lo que suena a mi música. Yo tengo influencias del rock, porque estuve mucho tiempo también haciendo rock and roll, a mí el rock and roll me encanta,
tengo influencias de la música folclórica cubana, tengo influencias de la música argentina, de cuando yo era niña, de toda la chacarera que escuchaba de niña, de todos los chamamés que escuchaba cuando era niña. O sea, imagínate tú qué tipo de sonido puede venir de una persona así. O sea, eso es como, es un híbrido y no estaría bueno, para mí no es como afortunado que le digan world music o fusión, porque ya esos términos lo que hacen es un poco... sí, encasillar y un poco mermar la importancia de lo que la música es en sí misma, y la música es una sola. Otras mentiras que atropellan la palpitación, pero es así, es como decir, me siento así, yeah. A pipot, a pipot, a pipot, a pipot. Rally Barrio Nuevo es una de las voces más dulces del folclore argentino. El músico santiagueño estuvo junto a Yusa cerrando el famoso ciclo Los lunes del Paraninfo. Tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Y que en algún momento de la adolescencia, gracias a la referencia de algunos músicos, sentí que dentro de la música folclórica, aquella música que yo había mamado cuando era chico, también podía cantar sobre mis realidades, ¿no? Cosa que yo la escuchaba antes solamente en la música del rock, que en la adolescencia el folclore, o cuando comencé la adolescencia, la música folclórica que yo había mamado de chico, dejó de representarme, al menos en la realidad que comencé a vivir como adolescente, ¿no? Ya no me alcanzaba una canción que me hablaba de las cuestiones paisajísticas, del algarrobo, de las tradiciones más rurales y todo eso, de la cual proviene mi familia por ambos lados, ¿no? Entonces para mí ha sido un quiebre muy importante poder encontrar dentro de una chacarera, hablar de mi realidad. Eso para mí ha sido un hallazgo, creo que de vida, ¿no? Y bueno, yo sentí que a través de lo que yo había aprendido de chico podía también hablar de mi realidad. Entonces comencé de a poquito a escribir, ¿no? Porque claro, a mí, claro, es muy lindo poder sentarse a escribir sobre la realidad que uno ve, ya sea realidad feliz o triste. Escribir. Sigo sintiendo que la música folclórica, que yo la he aprendido desde bebito y de chiquito, puede hablar de nuestra realidad tranquilamente, porque es un terreno muy rico, ¿no? En cuanto a lo musical, en cuanto a lo poético también. Tus movimientos me van como un comer en la brisa. Me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas. Las canciones de Yusa no se acomodan a ninguna rígida clasificación de género. Yusa posee el don de la creatividad que le permite recorrer caminos inusuales. Freya,
posas con miradas un deseo, labios de una risa en otros dedos que juntan en sabor a un tiempo en verso. Freya, pisas mi nostalgia con tu abrazo. Y es un acto bastante egoísta, pues, y bastante tirano también, porque o sea, estás tú solo con un papel, estás tú solo con un instrumento, o sea, no es algo que puedas compartir así con otras personas. El acto de la creación es totalmente egoísta, o sea, es así porque no lo puedes hacer de otro modo. Está cuando tú compartes con otros músicos, que uno hizo un texto, pero cuando eres tú solo es terrible, no se lo deseo a nadie. Pero al mismo tiempo es algo que una vez que yo logro soltar todo lo que mi cuerpo está procesando, adelgazo y todo. O sea, ahora mismo yo estoy con unas libras, unas cuantas bastantes, de todo el recorrido que he hecho aquí, porque no he podido, o sea, no he podido todavía descargar todo eso. O sea, tengo un trozo de canción por aquí, otro pedazo por allá, pero yo sé que me siento así como que a un momento que empiezas a ahogarte, porque te empiezan a ahogar las ideas, ¿entiendes? Porque las tienes trabadas, y estoy haciendo conciertos tocando mis mismas canciones, que van siendo diferentes cada vez porque se hacen canciones nuevas, porque el público es el que marca un poco qué es lo que va a suceder en tus conciertos, ¿no? Y por lo menos en mi caso funciona así. Y no puedo estar haciendo lo mismo porque me aburro, o sea, no soporto estar repitiendo las mismas cosas, porque la cosa debe tener una utilidad, la música, si no, ¿para qué? Tengo una responsabilidad porque me expongo a otros, y al exponerme hacia otras personas tengo la responsabilidad de al menos ser sincera, sobre todo, ser sincera y ser consecuente con lo que yo soy. O sea, más allá de que eso sea una verdad o una mentira, o sea, simplemente soy yo, esa soy yo, y es simplemente lo que trato de ser útil, que cada vez que me encuentro con las personas tenga una utilidad mi propuesta, ¿no? Y que pueda cambiar a la gente para bien, ¿no? Quiero tocar con muchos músicos aquí. Y casi lo hemos hecho, pero ya lo hemos hecho ya a un nivel de vamos a tocar en la casa para aunque sea quitarnos las ganas, ¿no? Pero bueno, dará mucho más. Yo creo que sí, me siento muy afortunada en realidad, porque no puedo pedir más, o sea. Ese golpe que llevo dentro, si al mirar la noche termina y te anudas al centro, ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro, si al mirar la noche termina y te anudas al centro, no, yeah, Rally Barrio Nuevo pone su impronta contemporánea en su obra de raíz folclórica. Enarbola la bandera de las desigualdades sociales en las letras de sus canciones.
Una unión sobre todo de ganas de hacer cosas juntos, de tocar juntos, porque la verdad que la pasamos muy bien. Y después canciones los dos tocamos y muchas hacemos juntos, que esa es la idea, tratar de hacer lo que más se pueda juntos. La verdad que a mí en las canciones mías la participación de Yusa le da otra cosa, suena muy diferente y ella cree que yo le aporto también, así que estoy muy contento con eso porque me está poniendo en un lugar que a mí me hace sentir muy bien, me hace participar como músico. Yo creo que Yusa, estamos hablando de una calidad de músico así, de un altísimo nivel. Eso es hermoso. Una de las cosas más hermosas que tiene esto de hacer música, poder juntarte con alguien y es puro amor, yo creo, porque es eso. Yo creo que con Yusa estamos viendo un romance musical muy lindo, ¿viste? Y es eso, es todo lo que a uno le pasa cuando está en ese plan, ¿no? Yusa me decía que sentía que cuando escuchaba las chacareras sentía que eso en algún lugar, y yo creo que, claro, con la base afro que tiene la música santiagueña, y ella me decía, yo siento que en algún lugar eso me pertenece también. Y cuando nos pusimos a tocar chacarera, bueno, claro, la tocaba mejor que Peteco, más o menos. Queremos agradecerle al espacio de diseño 1618 por recibirnos. De esta manera llegamos al final del foro, un lugar diferente donde pensar la cultura. Hasta la próxima. De esta fascinación se abre la espera de mi maleta para una fábula, lejos de las